Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de herramientas tecnológicas de la licenciatura en Pedagogía, conformado por Adame Castillo Jaili Giselle, Cowona Loraine Anaí, Martínez Gutiérrez José María, Ricardo Núñez Jessy Fabián y su servidora Hernández Carrillo Evelyn. Nosotros presentaremos el tema de funciones y fórmulas de Excel, que a continuación podrán ver. Fórmulas y funciones de Excel. Microsoft Excel es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y parte de su éxito pues se lo debe a la facilidad con que podemos crear fórmulas que nos permiten manipular y obtener resultados que necesitamos de nuestra propia información. Las fórmulas pueden hacer uso de las funciones de Excel, lo cual quiere decir que podemos tener fórmulas que utilicen más de una función para lograr un objetivo. En ella pues se pueden crear fórmulas que nos permiten manejar muchos datos y obtener resultados que necesitamos. A veces las cargas de trabajo, como por ejemplo en el caso del departamento de nóminas, son mayores y procesar un número importante de datos significa que los responsables de manejar esta información pues deben tener esta herramienta como Excel para agilitar su propio trabajo. Pues con Excel podemos hacer de todo si sabemos manipular y hacer las fórmulas apropiadas. Y para eso existen las operaciones matemáticas más simples. Cabe señalar que en Excel pues se representa por orden de operaciones. Es decir, primero van las multiplicaciones, después las divisiones, luego las sumas y las restas. Asimismo, con el paréntesis le puede dar la prioridad a sus operaciones. Y bueno, para ponernos un poquito más en contexto, primero debemos saber qué es una fórmula y qué es una función dentro de esta aplicación de Excel. Bueno, pues una fórmula son las expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procedimientos de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En una fórmula, por lo general, pues se invierten valores que se encuentran en una o más celdas en una hoja de cálculo. Y una función pues es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden en particular. Una de sus principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que le escriba el usuario. Ahora hablaremos sobre diferencias entre fórmulas y funciones en Excel. ¿Qué es una fórmula en Excel? Una fórmula en Excel es una ecuación matemática que se realiza a partir de valores o datos matemáticos que hacemos introducir en celdas. Pueden crear a partir de valores directos o con referencias de celdas. Todas las fórmulas comienzan con un símbolo de igual y se enseñan los valores de la ecuación. Como podemos ver, puede ser suma, resta, multiplicaciones, divisiones, como cualquier método de igualdad. ¿Qué son las funciones en Excel? Las funciones en Excel son fórmulas predefinidas por el programa. Se ejecutan utilizando valores específicamente que se conocen como argumentos. Se trata de valores que están estructurados y siguen con una secuencia específica como si fuera un marco de Excel. Como podemos ver, vemos que Excel siempre lleva una fórmula específica, no se puede cambiar nada para tener un buen trabajo. La diferencia de las fórmulas no se puede modificar su contenido, se utiliza para realizar cálculos sencillos como sumas, promedio, pero también otros muchos complejos, donde le decía que puede ser suma, división, multiplicación, todo lo que tenga que hacer con sumas y restas y multiplicaciones. Existe una de funciones disponibles para los usuarios y clasifican en funciones y pues tienen su objetivo llegar a un buen resultado.
Las funciones se crean a partir de fórmulas matemáticas, pero no se puede modificar en esta predefinición por programas, es decir, que no se puede hacer ningún cambio. Lo que tiene es que en común las ambas recurren fácilmente a las operaciones matemáticas. Comienza con dos, por ejemplo, símbolos, es el símbolo de igual, pero su constructura es diferente. Mientras que los símbolos crean añadido valores asignados, las operaciones matemáticas pueden ser con una cruz, con una diagonal, con un asterisco. Las funciones se crean a partir de argumentos utilizados con paréntesis o causas prácticas. Aquí les tengo un ejemplo de una fórmula. Le ponemos el signo de igual a 1 más b1. Eso automáticamente le da el resultado. Ejemplo de la función es igual suma a 1 dos puntos b1 y cerramos paréntesis. Tanto las fórmulas como las funciones se escriben en barras de fórmulas. En caso de las funciones, Excel proporciona ayuda para completar correctamente los argumentos. Si se escribe la secuencia de manera incorrecta, salta un aviso. Además, ofrece una lista de opciones. Bueno, ahí vemos pues dos imágenes donde podemos ver cómo se puede hacer la suma, si puede ser de izquierda a derecha, cómo se puede hacer una suma correcta. Ahí vemos igual b1 más b2 más b3 más b4. Esa es una fórmula de suma. Ahí vemos cómo se va dando nuestra suma y pues nos arroja el resultado. Bueno, como vemos que las funciones y las fórmulas de Excel son muy diferentes, no tienen mucho que ver, pero hay varios cambios. Otro ejemplo, si hay un valor de salida, un valor de entrada, entonces sumar salida y restar entrada al saldo anterior. De esta forma nos ahorraría tener que probar dónde está el valor. Si en la entrada o salida, las fórmulas en Excel sería E5 igual si paréntesis o paréntesis C5, donde hemos utilizado operaciones lógicas. Ahí vemos cómo se puede variar entre suma, resta y multiplicaciones. No solo puede ser sumas solamente, eso se puede hacer con división. La barra de fórmulas de Excel es el espacio rectangular que se sitúa entre la hoja de cálculo y las cintas de opciones. En ella podemos introducir o editar valores y o fórmulas. Por lo tanto, las fórmulas son las expresiones que relacionan valores y fórmulas pero de otras celdas para obtener un mismo resultado. Las fórmulas comienzan con el signo igual o más y se pueden contener textos, números, referencias de celdas, etcétera, etcétera. En el funcionamiento predeterminado de Excel, la celda que contiene la fórmula muestra el resultado de los cálculos y la fórmula se visualiza en la misma barra de fórmulas. En el ejemplo de la imagen se adjunta en la barra de fórmulas una fórmula que es la siguiente, igual a 1 más b1, la cual podemos modificar editando el texto y validando pulsando Enter o Intro. El cuadro de nombres se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas y muestra la dirección de la celda o rango activo. En el ejemplo de la celda activa es la intersección de la fila 1 con la columna C, es decir, C1. Las fórmulas de Excel constan de 4 partes. Número 1. Constantes o textos. Un texto también puede ser utilizado dentro de una fórmula, pero siempre deberá de estar encerrado por dobles comillas, como en el caso del ejemplo, que es la palabra enero. Número 2. Referencias de celdas. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar referencias de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor que queremos incluir en nuestra fórmula. En el caso de ejemplo, tenemos la celda número 9, que se obtiene del resultado de las celdas D9 y E9 respectivamente. Número 3. Operadores. Los operadores utilizados en Excel son los mismos operadores matemáticos que conocemos como el símbolo más para la suma o el símbolo asterisco para la multiplicación. 4. Funciones de Excel.
Una función es una operación predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. En Excel, las fórmulas pueden utilizar funciones. Esto es, que las fórmulas incluyen en su operación funciones para obtener el resultado que estamos buscando de una manera mucho más rápida de la que se puede predefinir. Por ejemplo, tenemos una función de Excel, la cual es la suma, la cual podemos incluir como parte de una fórmula. En este caso sería igual suma F7, F18. Sin esta función, lo que se tendría que hacer es básicamente colocar cada una de las celdas F7 más F8 más F9 en vez de colocar lo que es F7 y F18 respectivamente. Básicamente nos ahorra el tiempo para evitar poner tanta numeración de columnas que nos puede facilitar o perjudicar el trabajo. Excel es una de las aplicaciones hoja de cálculo por excelencia. Con Excel puedes hacer de todo si sabes usar las fórmulas apropiadas. En esta presentación te diré varias fórmulas de Excel las cuales son esenciales y que te ayudarán a crear hojas de cálculo más inteligentes con esta aplicación. Debemos comprender que las fórmulas de Excel son el corazón del programa, pues son las que se encargan de hacer el cálculo de la hoja de cálculo. Estas son: dentro de las operaciones matemáticas simples se encuentra la suma, la resta, la multiplicación y la división. Dentro de estas 4 operaciones, el empleamiento de la suma es a través de una fórmula y las demás se usan operadores especiales. En la suma, esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. Soporta tanto celdas separadas como en intervalos. Por ejemplo, solamente hay que tipear el signo de igual, suma, y digitar las casillas que se necesiten, ya sean separadas o en intervalos. En la resta, para restar los valores de 2 celdas debes usar el símbolo de resta entre ambas. Ejemplo, es igual a 2 menos a 3 y tendrás el resultado de esa resta. Todos estos ejemplos los puedes ver a través de la imagen que está en la diapositiva. Multiplicaciones. Para multiplicar los valores de 2 celdas debes intercalar entre ellas un asterisco. Ejemplo, es igual a 1 asterisco A3 asterisco A5 asterisco A8 y tendrás por consiguiente el valor de la multiplicación empleada. Divisiones. Para dividir los valores de 2 celdas debes incluir entre ellas la diagonal, o en otras palabras puedes digitar Shift número 7 y tendrás la diagonal. Ejemplo, es igual a 2 diagonal C2. Debemos recordar que Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas, multiplicaciones y divisiones primero, y después de eso sumas y restas. Y también soporta el uso de paréntesis para dar prioridad a unas operaciones sobre otras. De este modo puedes crear fórmulas. La fórmula promedio devuelve el valor del promedio aritmético de las celdas que pases o rango de celdas que pases como parámetro. Este resultado también es conocido como media o media aritmética. Si error es una fórmula que te sacará de más de un apuro. Con ella puedes evitar los errores escritos en cada fórmula y sus derivados. Esta fórmula te permite devolver un valor en el caso de que otra operación resulte en un error. Esto es bastante común con divisiones, pues cualquier división entre 0 dará error, pudiendo provocar una reacción en cadena de errores. La operación en cuestión puede ser una operación o cualquier otra fórmula. Esta es una de las fórmulas más potentes de Excel, y es que con ella puedes devolver un resultado distinto según si se cumple la condición. De este modo, podrías usarlo para que una celda diga aprobado si otra es un número superior a 5 o suspendido si es inferior. Los cálculos de fechas son siempre un tema peliagudo si los debes hacer a mano, pero todo es mucho más fácil cuando una fórmula hace el trabajo duro por ti. Días te dice número de días que hay de diferencia entre 2 fechas.
Excel convierte automáticamente las direcciones web en enlaces, pero si quieres crear un enlace con un texto distinto, necesitas usar una fórmula. Esa fórmula es hipervínculo, con la cual puedes añadir enlaces a cualquier celda. Transponer cambia las filas por columnas y es una fórmula un poco especial. Debes aplicarla a una selección de filas que coincida de forma inversa con la tabla que quieres transponer. Por ejemplo, si la tabla original tiene 2 filas y 4 columnas, necesitas aplicarla a 4 filas y 2 columnas. Además es una fórmula de matriz, así que necesitas pulsar control más mayúsculas más intro para poder aplicarla. Encontrar es una fórmula con la cual puedes saber si el texto de una celda contiene otro texto. En caso afirmativo, la fórmula devuelve la posición en el texto donde se encontró la primera concurrencia. Si no, devuelve un error. Para esto acuérdate de usar si.error para controlar estos casos. ¿Qué son las funciones de Excel? Una función de Excel es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores en específico y en un orden particular. Las funciones de Excel te ayudan a realizar un procedimiento o un problema de manera eficaz. Las primeras funciones que tiene Excel es que ahorran tiempo, esa es una ventaja, ya que puedes realizar problemáticas o resolver operaciones como sumas y sacar promedios. ¿Cómo insertar funciones de Excel? El paso número 1 es abrir el programa de Microsoft Excel. El paso número 2, una vez abierto Microsoft Excel, nos vamos a la barra de datos y presionamos el icono de fórmulas y automáticamente nos saldrá otros iconos. Paso número 3. De ahí, para insertar funciones rápidas es muy importante presionar el icono de insertar función. Esto consiste en realizar funciones como sumas, promedios, estadísticas de una manera muy eficaz y sacar las problemáticas o resultados que quieras tener con los datos de tu documento. Paso número 4. Una vez presionado el icono de insertar función, automáticamente te saldrá espacios para realizar operaciones, como bien lo había mencionado, operaciones básicas como sumas, promedios e incluso te puede ayudar para sacar datos y resultados sobre estadísticas en Excel. Ahora les daré a conocer de cómo poder sacar una suma con los datos de mi documento en Excel. Para insertar una suma en el documento presionamos en donde queremos ver el total. En este caso presionaremos el E4. Yo aquí tengo en este apartado unos datos de los meses de enero a diciembre y al lado tengo números que son las horas de cada mes. En este caso es un ejemplo. Yo quiero que de las horas de enero a diciembre quiero sacar la suma de todo eso. En este caso presionaremos el E4 porque ahí necesito mi resultado. Una vez presionado el E4, nos vamos al icono de fórmulas en el paso número 6 y nos saldrá una nueva ventana. De ahí volveremos a presionar insertar funciones. Una vez presionado el botón de insertar función, nos salen las distintas descripciones de lo que se puede hacer en insertar funciones. Existen distintas funciones como sumas, promedios, hipervínculos, contar y entre otras. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la suma porque quiero saber cuántas horas hay de enero a diciembre. Esto sería un ejemplo nada más para sacar la suma. Una vez que hayamos encontrado el apartado de la suma, le damos en aceptar. En el paso número 7, una vez presionado la función de la suma, nos aparece en automático este apartado, en la cual significa desde qué punto a qué punto se realizará la función. En este caso, nosotros debemos indicar desde qué punto queremos que empiece a sumar hasta dónde sería el final. Paso número 8.
Para que pueda realizar la sumatoria, la función que agregué, yo inserté la letra de la columna por el número de filas del inicio hasta el final. En este caso, en el apartado donde indica el número 1, agregué el B1 2.B13 porque es donde empieza hasta donde termina. En este caso, el número de columnas es el B con enero 2. El paso número 9, para identificar que estamos realizando bien el procedimiento, podemos notar que en este apartado están todos los datos del documento. En este caso, a un costado del número 1, donde agregué los datos del B1 a B13, podemos observar que están los datos del 1 al 12, que son los datos que necesito sumar. Una vez que haya verificado todos esos datos, voy a darle en aceptar. El paso número 10, una vez que yo haya verificado todos los datos y ya le di a aceptar, automáticamente tendremos el resultado de los datos. En este caso, las horas del 1 al 12 me da como resultado 78 y ahí ya realizamos el procedimiento de la suma en las funciones de Excel. Además de ello, existe otro procedimiento para realizar una suma. Esta sería, o vamos a utilizar el icono de la autosuma, que este es mucho más eficaz que el procedimiento número 1. Le daremos clic a otro recuadro donde queremos ver el resultado de esa suma. En este caso vamos a realizar el mismo procedimiento. Nos vamos a ir en la barra de datos, vamos a darle clic al icono de fórmulas y nos va a salir automáticamente otros iconos. En este caso ya no vamos a utilizar el icono de insertar función, vamos a utilizar el icono de autosuma y le damos clic. Una vez que le hayamos dado clic al icono de autosuma, en automático nos aparece un recuadro como el de la imagen color azul en el primer dato del número que yo quiero sumar. En este caso aparece en el 1. De ahí, para realizar la sumatoria, en la vértice del primer recuadro del número 1 lo vamos a presionar con la tecla derecha del ratón y lo deslizamos hasta el 12, porque hasta el 12 quiero que sume, o sea, del 1 al 12, de donde empieza hasta donde termina. En este caso, en automático también vamos a poder darnos cuenta que en el recuadro donde yo quería el resultado aparece un signo de igual, suma, y entre paréntesis aparece el B2 en los 2 puntos y el B13. Una vez que hayamos verificado desde dónde empieza el número de los datos que quiero sumar, en este caso el número 1 hasta donde termina, que es el 12, y verificado que también aparezca en el recuadro donde yo quiero mi resultado, le damos en Enter. Y automáticamente obtenemos el mismo resultado que el de arriba. Son distintos procedimientos y obtenemos el mismo resultado. En este caso obtuvimos el 78. Y ese es un procedimiento de igual manera muy eficaz para sacar una suma. Y bueno, en conclusión podemos decir que Excel es una herramienta para poder hacer cualquier tipo de cálculo matemático en una hoja o en una hoja de cálculo. Se pueden realizar igual operaciones matemáticas y crear tablas de números para poder realizar operaciones con ellas posteriormente de una manera más eficaz y más rápida, ya que las hojas de cálculo contienen múltiples celdas en las que podemos insertar datos numéricos, textos, alfanuméricos, además de las fórmulas que les acabamos de explicar. Y de esta manera es una manera más rápida en la que la hoja de cálculo se puedan realizar operaciones aritméticas en una gran cantidad de datos, hasta cientos de miles. Al igual que Excel va abriendo puertas al mundo laboral, ya que puede disponer de un buen currículum, ya que es un aspecto que nos ayuda mucho a la hora de buscar trabajo, independientemente de los estudios de que una persona tenga y de los recursos que puedan configurar este currículum. Excel nos abrirá muchas puertas al mercado laboral, debido a que Excel es una herramienta que nos permite llevar a cabo un montón de tareas diferentes
y pues es uno de los programas más completos, por lo que puede ser muchísimo más empleado para cualquier tarea. En conclusión, las celdas que contienen una fórmula se visualizan siempre en el resultado de la misma, y la fórmula en sí se visualiza en barras de fórmulas. Las fórmulas combinan diferentes operaciones para realizar cálculos en las operaciones, que pues nos es más fácil tener un buen resultado. Bueno, como prioridad de las fórmulas es muy importante señalar que una fórmula al introducida en alguna de diferentes operaciones tiene la prioridad sobre otras. Observar el orden de prioridad, es decir, que puede ser suma, resta, puede ser primero suma, después resta, o luego multiplicaciones o luego divisiones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y los porcentajes pueden ser paréntesis, llaves, corchetes, el signo de porcentaje, exponencial, unas flechitas para arriba, multiplicaciones y divisiones es un asterisco, y diagonal, suma y resta es la cruz y la rayita. Unión de textos es la I. Cooperación es el signo de igual, como se lo vengo diciendo desde mi parte. A manera de conclusión, podemos deducir, y como bien sabemos, Microsoft Office tiene una gran variedad de herramientas destinadas a distintos rubros. Una de ellas es Microsoft Excel, que como podemos haber presenciado es una de las más útiles y más utilizadas dentro del ámbito profesional y el ámbito académico. Y no es por nada, ya que pues esto es uno de los softwares más completos, extensos y complejos, pero a la vez es uno de los más útiles por el simple hecho de que no solo podemos elaborar tablas o esquemas, sino que existen una gran variedad de fórmulas, funciones y atajos que nos facilitan la utilización de la misma. Como bien sabemos, pues también existe una gran variedad de personas que omiten el uso de Excel, ya que esta herramienta está envuelta en una gran variedad de funciones que al simple vista tal vez puedan ser muy complicadas de entender. Sin embargo, el dominio de este programa nos permitirá llegar a la eficiencia, rapidez y buenos resultados que nos puede llegar a brindar esta hoja de cálculo. Excel es aquel software que nos da la posibilidad de manipular los datos a nuestro gusto y comodidad, por lo que deberíamos tomar la iniciativa y debemos tomar en cuenta explorar más allá de lo que pues nos puede ofrecer Excel, ya que pues como sabemos actualmente uno de los requisitos para poder ingresar al mundo laboral es el correcto manejo de esta herramienta, ya que actualmente es una de las más innovadoras y que más mueve al mundo laboral. Así que pues no estaría de más poder darnos paso y poder entender muchísimo mejor y averiguar qué funciones nos ofrece este software muy sofisticado y que nos puede beneficiar mucho al mismo tiempo. Excel es una gran aplicación hoja de cálculo, el cual sirve para varias áreas de nuestra vida. Por eso es necesario tener una gran noción acerca de lo que puede hacer y cómo poder usarlo. Eso es lo importante. En conclusión, es muy importante saber y conocer que en el programador de Excel se pueden realizar distintas funciones y fórmulas para obtener una operación de una manera muy eficaz. En este caso dimos a conocer las funciones de la suma para sacar un promedio o un total de los datos que se desean o que se requieren en el documento. Es muy importante conocer las fórmulas porque te pueden sacar de una apurancia y puede ser de una manera muy eficaz.